Vamos a platicar y comentar lo relacionado a los límites de la República de Guatemala. Es decir, comentar de Guatemala. Pero previamente a ello vamos a recordar que allá por el año 1616, cuando se da el proceso de conformación de los estados, y donde los ducados, los principados, los varones y todos los que dominaban territorio y dominaban población, se preocuparon un tanto por el hecho de que tenían que delimitar el territorio de su estado, toda vez que a partir de ese entonces se constituyeron y surgen los estados-nación, es decir, aquellos que ejercen su propia soberanía al interno y elegidos como estados también asumirán los principios de derecho internacional y también ejercerán soberanía. Es decir, estados soberanos, la nación, con su territorio, con su espacio, con sus mares, todo bien delimitado. Quien ejerce el poder dentro de esos estados serán los gobiernos legítimamente electos conforme a sus leyes electorales, buenas tardes, o a sus propias constituciones. Estados, entonces, nacionales. Representarán a un país, representarán a una población, representarán a una república. Contrario a lo que ha sucedido con posterioridad con respecto a determinados fenómenos que tienen como finalidad la búsqueda de una integración para los estados y de forma conjunta poder responder ya sea económicamente, políticamente, bélicamente a agresiones que pudieran darse por parte de algunos otros estados. Y entonces ahí con ellos vemos que se produce un proceso de globalización en el cual integra diversos estados y erige sobre esos mismos estados un conjunto de órganos supranacionales, es decir, van a estar arriba de los propios estados, y estos estados, por supuesto, van a obedecer los dictados, las resoluciones, la normativa, todo aquello que se cree con respecto a estas uniones. ¿Cuáles son los ejemplos de esas uniones? La Unión Europea, la Unión Africana, que han dictado en alguna medida resoluciones para que los estados las cumplan con fuerza de ley.
Y entonces nos venimos aquí, América. Más que a la América, al centro de la América, que es el objetivo de la clase del día de hoy. Antes, mucho antes, se produce por parte del reino español una devastación, el arrasamiento de los territorios, de las poblaciones, de su riqueza, de todo. Y entonces se crea la idea de fundar una federación centroamericana. Es decir, que está integrada por ese conjunto de repúblicas: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que pasarán a formar parte de la Federación de Repúblicas de Centroamérica. Entonces van a responder todas en conjunto. Los intereses de una serán los intereses de todo el grupo. Sin embargo, a partir del año 1821, 1810, 1821, se inician los procesos de independencia en el sur de la América, pero también se produce la independencia de los países a nivel centroamericano, que provoca esa independencia para cada uno de los países. Pues básicamente el surgimiento de esos estados que estaban federados en repúblicas independientes. Repúblicas independientes. Y entonces, estando como repúblicas, ya como estados propios, que tendrían una actividad al interno, pero también hacia el exterior, necesitaban que se les reconociera, y para lograr ese reconocimiento, así deberían ser ustedes. Les decía que para lograr ese reconocimiento necesitaban que delimitar su territorio. Delimitar, en principio, el territorio sobre el cual estaba asentado o se iba a asentar toda una población, en algunos casos diversa, como el nuestro, y sobre ese territorio también iban a construir la jurisdicción, el conjunto de instituciones que iban a administrar el Estado, civiles, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista administrativo, tributario, pues por ahí se creaba esa necesidad
de delimitar el Estado. Y entonces Guatemala se ve inmersa en esa preocupación, adelante, de eliminar, de delimitar. Entonces empieza a visualizar quiénes van a ser sus vecinos, quiénes van a ser sus colindantes. Y entonces se da cuenta que por el lado norte están los Estados Unidos mexicanos, que también llevaron una serie de procesos internos, invasiones, guerras, pero que en alguna medida lograron establecerse como un Estado federado, porque su territorio es inmenso. Y luego apareció que también tenía colindancia oriente con lo que es la República de Honduras. Y bueno, había que iniciar las pláticas necesarias y convenientes con los gobernantes de esa nueva república, que era Honduras. No confundirla con la Honduras británica, que ya vamos a ver de qué se trataba. Y entonces se establecen por ahí algunos diálogos y algunos nexos de comunicación para lograr establecer los límites para fundar las fronteras y así realizar ya ese proceso de demarcación que va definiendo el territorio, el espacio aéreo y el mar territorial que va a corresponder a la República de... A ese entonces también, el lado sur, por el litoral, tiene colindancias con una población y una república pequeña, que es El Salvador, pero no por pequeña, no se iba a dejar por fuera en el proceso de delimitar territorio. Y entonces, de igual manera, se procede a la búsqueda de las negociaciones para establecer el territorio. De esa forma, entonces, tenemos que dentro de las diferentes dificultades por las que atraviesa Guatemala para fijar sus límites y a poder actuar con propiedad sobre su territorio, sobre su población, para hacer efectivo el ejercicio de su jurisdicción. Entonces se realizan toda esa serie de pláticas. Sin embargo, hay una asignatura pendiente. ¿Cuál será? El territorio de Belice. Pues vamos a hablar un poco, según lo que diga el doctor, de lo que es la definición del territorio y cuáles estaban las vicisitudes
Y se pasó, las autoridades guatemaltecas para fijarse. En primer lugar, a ver, partimos de la página 241. Página 241 a la 310, y es extenso porque son 4 enlaces. Estados Unidos mexicanos, El Salvador, Honduras y el territorio de Belice. Guatemala fija todos esos territorios o todos esos límites. Podríamos decir que es una franja que a donde llega mi espacio, mi jurisdicción, lo que poseo. Y del otro lado de la franja está lo que el otro posee. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo? ¿Cómo se explica eso? Límite. A ver, Límite. ¿sí? Eso es lo que el espacio de una frontera, el límite es una línea imaginaria que se traza donde comienza el espacio. Son líneas imaginarias que se fijan también a través de aparatos geodésicos, aparatos que sirven para hacer medidas y el posicionamiento de los lugares, y donde también hay algunos monumentos, algunos como pilares, algunos otros elementos naturales, como pueden ser los ríos, como pueden ser lagos, como pueden ser montañas, cerros, a través de los cuales vamos a fijar la existencia de un límite. ¿Y cuál es la diferencia del límite con la frontera? Señoritas, negros, celestes, dorados y bien peinados. El límite es la noción lineal y la frontera sería la zona contigua del límite. La zona contigua es el límite. ¿Y cómo la percibimos nosotros? La frontera sería lo concreto, sería lo tangible. ¿Y cómo es tangible? Se puede tocar, se puede percibir con los sentidos. ¿Qué es lo que percibimos por los sentidos? Ahora, pues vamos a explicar que es una frontera. ¿Lo saben? ¿Alguien sabe? La frontera sería como la separación de dos estados, y creo que el límite sería hasta donde llega la jurisdicción de un estado sobre el otro. Pero dice que la frontera es, se puede percibir, es tangible, es tocar. ¿Cómo la vemos? Si decimos, llegamos a la frontera, Yo creo que lo que O se puede dar con los monumentos. los monumentos nos sirven también para fijar los límites. Pero la frontera la vamos a distinguir porque ya hay algunas instituciones estatales que hacen presencia en ese lugar. Y entonces vemos que por allá está la frontera, y en la frontera encontramos la aduana, encontramos las oficinas migratorias, vamos a encontrar todo lo relacionado al aspecto sanitario, el Ministerio de Salud,
el Ministerio de Agricultura, observando si se pasan algunas frutas, algunas tubérculos, verduras, todo eso lo va a ir verificando y allí encontraremos entonces frontera. ¿Por qué? Porque ya está la presencia del Estado para hacer efectivo el ejercicio de una política. El límite está establecido por esas líneas curvas, por esas líneas rectas que han sido fijadas a través de un aparato que ¿cómo le llaman? ¿Sabe? Está el lugar donde está uno. Envíame tu ubicación, dice, le aparece un globito y el teléfono. Bueno, límites, dice el doctor, página 241, límites con México. ¿En qué tiempo fue? En la época colonial. Se fijó este límite, se fijó por las montañas. Y ahí tenemos territorios en diferencia. ¿Cuáles son esos territorios en diferencia? Chiapas y Cusco. Pero Guatemala en un momento determinado también decidió que ella era parte de México. Y decidieron ser mexicanos y adoptar el mariachi como música autóctona nacional. Y entonces Chiapas también dijo, bueno, yo seré mexicana también y adopto la nacionalidad mexicana. Y Soconusco dijo, no me deja opción, y se quedaron pensando. Después Guatemala ya medita la situación y revierte el hecho de haberse anexionado a México y se declara república independiente. Pero esa república independiente, al constituirse como tal, tenía que decir, bueno, mexicanos, mexicanas, hasta aquí llega el límite. Y mis fronteras son, aquí voy a constituir mi aduana, las oficinas de la migración y de policías de control migratorio. Y entonces Chiapas dice, bueno, lo vamos a también a convertir en guatemaltecos, y los de Soconusco dicen si nosotros queríamos pertenecer al territorio guatemalteco. Pero por allá los militares mexicanos que gobernaban en ese entonces, ¿cómo va a ser eso? Chiapas es nuestro, Soconusco será nuestro, y entonces se llega al acuerdo de solicitar un referéndum. ¿Para qué el referéndum? Para decir, ¿quieres ser mexicano o quieres ser guatemalteco? Por ahí resulta que, bueno, y entonces Guatemala gana el referéndum, pero su representante no se presenta. Pero siguen buscando las opciones porque no se ha definido el límite ni la frontera. Y entonces
convocan a un comité de expertos también, mexicano, guatemalteco y un tercero de Discordia, y convocan a las elecciones, pero Guatemala ya tenía un gobierno que no estaba interesado en obtener o expandir su frontera y sus límites más allá de lo que le correspondería, dejando a Chiapas y Soconusco como parte del territorio. Y resulta entonces, allá por el año 1871 fue la revolución liberal. Y allá por el año 1878, el general Justo Rufino Barrios dice: dejemos todo así, vamos a renunciar a esos territorios en disputa y nosotros nos vamos a ir a la conquista y lograr nuevamente establecer la integración centroamericana. Y entonces la 244 de la página, la República, la Asamblea General Nacional Legislativa le otorga un mandato amplio, suficiente al general para que disponga lo que haya que hacer. Y en ese sentido, lo que hace él es que le solicita la renuncia. Él presenta la renuncia de Guatemala y fija los límites de Guatemala con respecto a los Estados Unidos mexicanos. Se encuentra fundamentado un decreto que en su artículo 3 indica que los límites entre las dos naciones serán a perpetuidad. Lo siguiente dice: la línea del río Suchiate, durante un punto situado en el mar a 3 leguas de su desembocadura. Y arriba, y entonces nos da todos los puntos sobre los cuales se establecen límites, y ahí, a partir de ese entonces, Guatemala pierde territorios, Soconusco y Chiapas, fija sus límites, y los mexicanos le dicen que le agradecen grandemente ese gesto de liberalidad y que ellos hubieran hecho lo mismo en el caso de verse inmersos en una situación como la que estaban. Se fijaron entonces los límites, ya de por allá, algunos otros puntos de montañas, de mar, en los que quedó plenamente establecido el límite de Guatemala con México, y todos en paz. Y a la fecha vivimos bien en el destino, y entonces, con una buena presidenta ahora, estamos bien. Con posterioridad, dice: bueno, ya zanjamos esa situación de la fijación de límites con los Estados Unidos mexicanos,
Vámonos ahora con El Salvador. El Salvador es un estado pequeñito, mide 40.000 metros cuadrados. Y en 1938 se fija el Tratado de Límites. Y se adoptaron acá los límites tradicionales. Sin mayor problema. Se fijaron los límites sin guerras, sin contradicciones, sin mayores conflictos. Definieron el límite de Guatemala con para definir el límite de Guatemala con Honduras. Vean bien, dice que después con Honduras, después de 100 años, dice el doctor, de discusiones, choques fronterizos, malentendidos, finalmente se resolvió el litigio de límites con Honduras en 1933. 1933. ¿Cuándo se dio la disolución de la Federación de Centroamérica? En 1820 algo. Y hasta 1933, casi 100 años después, o más de 100 años después, se definen los límites y las fronteras en esa República Centroamericana. ¿Cómo se dio? Por medio de un laudo arbitral. Es un laudo arbitral. La sentencia que se le da al proceso arbitral que se estipula antes de pasar. El laudo arbitral es eso, es el sinónimo de sentencia que un tribunal arbitral integrado por árbitros dicta y define en esa resolución el fin del conflicto y cómo debe quedar los límites, porque regularmente los arbitrajes se dan por tipos de límites entre estados. Entonces, quien conoce es un laudo, es un tribunal arbitral o un tribunal de arbitraje. Y el laudo arbitral es la sentencia que ellos dictan. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia dictará una sentencia internacional y en algunos momentos la denomina también laudo arbitral. Dice que los árbitros fueron Charles Evans y Luis Castro Ureña y Emilio Bello. Se acabó en Washington el 23 de enero de 1933. Y el problema se inicia al desintegrarse la Unión Centroamericana y al someterse al arbitraje por tratado de fecha 16 de julio de 1930, ambas partes aceptaron como base del laudo la única línea
que puede establecerse entre ambos países es la de Uti Possidetis 1821. ¿Qué es eso de Uti Possidetis? La contrarrepita aquí está. Y que volvió a ver así. Usted. Última, penúltima. ¿Qué significa el Uti Possidetis? Porque es una pregunta de examen, se lo juro. Hoy sí. Que se recuerda cuando hablamos de las formas de adquisición del territorio, hablamos de las formas originarias, hablamos de formas doctrinarias. Entonces dentro de esa forma doctrinaria está la del Uti Possidetis. Uti Possidetis es de la doctrina del derecho internacional para la aplicación del límite. Es como el control administrativo que tienen sobre los territorios. Tome en cuenta que esta doctrina se crea para la resolución de conflictos desde el punto de vista intelectual, doctrinario, según van creando los diferentes teóricos y especializados versados en la materia. Bueno, les voy a dar, el jueves es el examen, entonces les voy a dar el tip para que saquen 20. Uti Possidetis significa, se define como la expresión que le dan las autoridades jurisdiccionales cuando existe un conflicto de límites entre los estados o que todavía no se ha definido el territorio, y entonces se establece que así como poseyeres, así seguirás poseyendo. Ese es el significado del Uti Possidetis, de posesión. Entonces los estados que de conformidad con el proceso de colonización asumieron la parte de un territorio y que existen documentos que la entidad colonial tenía la administración de ese territorio, entonces le corresponderá ese territorio, en la posesión de ese territorio, para poder en un momento determinado fijar límites para adquirir, pues ese es para adquirir la posesión del territorio. ¿Y cómo se clasifica? Variante A, variante B y variante C. La variante A ya le dijimos que defina el concepto de Uti Possidetis. La variante B es la que nos va a decir cómo se clasifica. ¿Cómo clasificar? ¿Cómo se clasifica esa figura doctrinaria de adquisición de el 2260? Y la
pregunta vale 3 puntos. Y ninguno ha ganado el examen, ninguno ha ganado el curso. Se clasifica en dos: de jure y de facto. Vamos a hablar latín. De jure y de facto. De derecho y de hecho. ¿Sí? ¿Gusta la clasificación? ¿Cómo? La clasificación de derecho y de hecho. De hecho y de derecho. La de derecho es aquella que se produce conforme a los diferentes documentos que se presenten y que inclusive estén sustentados en alguna bula papal, ya de tiempos de la colonia, porque había conflictos entre Portugal y el Reino Unido de España con respecto a esos territorios. Entonces, ya se ve cuál es la respuesta. ¿Ah? Jure, facto, derecho y de derecho. Muy bien. Sí. Variante B. La pregunta sería que explicara el significado, cuál es el significado del concepto de jure, de derecho. Ya se los dije. Pero dice el documento de la bula papal. Claro, está sustentado en algunos documentos de bula papal, pero también en algunas expresiones que se hayan dado con respecto a la colonia y que permiten acreditar que ellos tenían el ejercicio y posesión de esos territorios. En cambio, la otra es por la fuerza. Entonces, resulta que con Honduras, digamos, utilizamos esa doctrina para definir los territorios en línea jurídica, y al final se produjo una resolución equitativa porque al concederla ambos, dice el doctor, creyeron haber perdido parte de su territorio. Honduras de hecho perdió el montaje. Si hubiera ganado el Motagua, creo que a estas alturas no estuviera recibiendo la laguna de Omoa tanta basura que lo manda el territorio Guatemala. Qué vergüenza. Y la otra es que perdimos un centro turístico, en donde Guatemala hubiera generado dividendos y hubiera generado divisas al Estado. Perdimos Copán. ¿Sí? Perdimos Copán. ¿Cómo se llama la isla esa? Copán forma parte de la Mesoamérica. Y perdimos. Entonces, Honduras perdió el río Motagua, ganó pesca, y Guatemala roja. Bueno, vamos ahora entonces a ver el otro conflicto que tenemos aún
definido, no lo hemos logrado definir o llegar a un entendido legal, jurídicamente establecido a través de algún laudo o a través de de un pronunciamiento jurídico de una instancia internacional que diga tiene razón o tiene razón el otro. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a tratar de verlo. Primero, el Reino de España se lanzó, según ellos, al descubrimiento de América. Y por ahí se lanzaron por el Océano Atlántico, que los llevó también a penetrar al Mar Caribe. España entonces tenía la posesión Guatemala tenía la posesión también de ese territorio, todo ese territorio centroamericano, mexicano, entre alguna parte del Caribe. España era la que lo explotaba, extraía del mismo algunas riquezas minerales provenientes del suelo, maderables, de los bosques, de los árboles, que servían para trasladarlo a la español. Y todo eso fue generando en el reino, en la Gran Bretaña, fue generando la codicia, y entonces se lanzan a través de ¿qué? A través de sus corzos, de sus corsarios, para asaltar los galeones que venían de Bolivia, de alguna parte de la América del Sur, subían, utilizaban el Mar Caribe, y bueno, se producían los asaltos. Y aquella riqueza de oro, plata, madera, todo lo que habían extraído de los territorios que poseían, se los llevaban los piratas. Eran piratas porque no tenían la licencia del rey de Inglaterra para poder ejercer esas acciones vandálicas y de asalto. Entonces vinieron del Reino Unido y les otorgan la licencia de corso. Esa licencia de corso ya les habilitaba y les permitía para sustraer todo lo que traían los galeones, y al fin y al cabo estaban en conflicto con España.
Y entonces esos piratas que se convirtieron en corsarios, porque el reino de la Gran Bretaña les había dado la licencia para poder actuar, empezaron de forma autorizada a realizar sus bandidajes, sus viajes. Y entonces resulta que aparece un escondite importante para estos corsarios, para estos piratas que sustraían, que asaltaban los galeones españoles con riquezas, y este escondite fue lo que posteriormente se denominó territorio de Isla. Territorio de Isla. Y entonces los españoles, y al tener presencia en ese territorio, ya tenían armas, tenían población y tenían el territorio. Y España empezó a reclamar de manera blasfemia, les no, pero Elba, pero les daba permiso, como estaban en guerra, les dio permiso para la explotación maderable de ese territorio. Y dentro de toda la madera que se llevaron una muy preciada, posteriormente, que se denominó el palo de tinte. Y con ese palo de tinte, dijeron ellos, aquí nos afectamos y vamos a implantar madera. Y así se fueron metiendo, casi llegan al Belén. Entonces, España les otorga un contrato de usufructo de esa madera por determinado tiempo. Pero, dice, se reservaba, siempre se reservó la propiedad de ese territorio, que ya no lo poseía. Pero ellos decían, nosotros ese territorio nos pertenece. Y así llegó entonces a establecerse alguna forma de negociación entre no era el Reino Unido en ese tiempo, era Inglaterra, Gran Bretaña, y allí estaban en ese conflicto. España les dio esa autorización para la explotación, ese usufructo, y luego les otorgó un arrendamiento, y al final los otros dijeron, este es nuestro, este territorio, todo este territorio es nuestro. No, ese territorio es propiedad de España, del reino español. Ahí está. Con la independencia de Guatemala,
este contendiente sale del ring y entonces, ¿quién será el otro? ¿Quién? Es Guatemala la que toma la estafeta a partir de la misma fecha de que va teniendo su propia independencia. Entonces, le dice, Guatemala, este territorio pertenecía a España y con la independencia de Guatemala pasó a ser territorio. No, mi amigo, le dijeron, nosotros tenemos aquí derechos adquiridos, inclusive podríamos decirte que con la intervención de algunos gobernadores mexicanos, a los cuales vencimos en una guerra rápida, nosotros adquirimos también territorio por vía de fuerza. No, decía, bueno, sigamos viendo la forma. Bueno, le dice España, tomando en consideración que ya habían suscrito algunos acuerdos también con los Estados Unidos, en los que el reino de Inglaterra se había comprometido a no expandirse más allá de los territorios que había, en los cuales se había posesionado. Mosquitia, en toda la parte de Honduras, Costa Rica, Nicaragua, en donde estaban los piratas, Walker y algunos otros que también se estaban apropiando del territorio, y entonces viene, como estaban amenazando a Guatemala con invadirla, le dice el Reino Unido, bueno, les vamos a ayudar, les vamos a dar protección en contra de esos piratas, y entonces, pero lleguemos a acuerdo, ¿está bien? Y como existe ya, tengo un acuerdo con los Estados Unidos, el cual vamos a hacer un canal interoceánico, y me comprometí a no expandirme. Lleguemos a acuerdos, lleguemos a establecer tratados. Y así hablaron de diferentes tratados: Tratado Clinton-Bulwer, Tratado Dallas-Clarendon, de los filibusteros, y subrayen ahí el Tratado de 1859. Tratado de 1859. Guatemala Inglaterra. En esta fecha se firma un tratado que, según el libro blanco, respecto a los estudios de diferendo territorial y marítimo Guatemala-Belice, este no fue sino una cesión formal de territorio, no fue fijación de límites. Lo que hizo Guatemala es, estoy en defensa, bueno, ahí le vamos a dar nosotros la protección de vida, pero no le diga a los Estados Unidos que nos va a ceder territorio. El territorio de Belice, y fijaron las líneas para las cuales se iba a crear ese territorio de Belice.
Y por medio de este tratado, Inglaterra-Guatemala tiene una cláusula, que es la cláusula séptima, en el cual Inglaterra se compromete a crear una carretera, ya sea física en el territorio o por medios marítimos, para Guatemala. Cuando hacen el análisis, los técnicos, los ingenieros, dicen, mira, el costo de la carretera es de 145.465 libras esterlinas. Y eso es exorbitante, el territorio no lo vale, y es gravoso totalmente para el erario del reino. Y entonces se hacen para atrás y le dicen a Guatemala, no. Entonces firma un protocolo adicional a ese tratado, y en ese tratado o en ese protocolo se compromete Inglaterra a darle una determinada cantidad de dinero a Guatemala, que eran 50.000 libras esterlinas. Sin embargo, al final Inglaterra ratifica el protocolo y Guatemala no. Seguía latente el conflicto que se produce entre estos dos, y ahí se da una serie de mediaciones, de acercamientos, hasta que llegamos a la época de 1945. ¿Qué pasó en 1945 en Guatemala? 1944, 1954, ¿qué pasó? La revolución. ¿Ah? La primavera democrática. Era una primavera. ¿Pero qué pasó? Tuvo la revolución del 20 de octubre. Hubo la revolución y entramos a lo que dice el compañero, a una era democrática de creación de jurisdicción para los trabajadores. Bueno, una serie hasta llegar a Hugo Álvarez, que pensó y se proyectó al desarrollo del capitalismo a través de una reforma agraria y con intereses muy fuertes, y se dio la intervención. Pero en 1945 entonces se dicta una constitución política, y en esa constitución política, en el tiempo del doctor Juan José Arevalo Bermejo, se deja por fuera, se desconocen estos, el tratado y el acuerdo que habían sido suscritos, y entonces dice, el territorio de Belice forma parte del territorio de la República de Guatemala. Y en general, dice, las gestiones que se hicieran, y dijo que se hicieran las gestiones para su restitución o su reincorporación. Y la Asamblea y Congreso de la República apoya esa posición, y entonces dictan el decreto número 224, en el que se reafirmó
la caducidad de la Convención de 1859 por el cumplimiento de la Gran Bretaña, que como consecuencia procedía a la restitución íntegra del territorio de Belice Agua. Belice hace una serie de protestas y por último, entonces ya viene el conflicto. Guatemala, Belice. ¿Y por qué Guatemala, Belice? Si Belice no era una república, no es un estado reconocido al momento. ¿Por qué? Porque no tiene constitución. Independencia y reconocimiento del Estado. Y entonces, ¿quiénes son los que reconocen a los estados como entidades soberanas, independientes, o el ejercicio de soberanía? Otros estados. ¿Quién? Sí, hay estados de forma bilateral que pueden decir, sí, yo te reconozco. Pero a nivel global o a nivel de Naciones Unidas. Naciones Unidas, ¿a través de quién? No sería la ¿Cuáles son los órganos de Naciones Unidas? OEA. No, la OEA está ahí nomás y es territorio americano. Asamblea General, Consejo de Seguridad, y así están los otros consejos. Consejo Económico Social, que se encarga de proteger el territorio. Y entonces acá establece que la Asamblea General de las Naciones Unidas, página 282, párrafo segundo, es la independencia de Belice. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 35 periodo de sesiones, acordó la resolución 35-20, en la que se decidía el asunto de la independencia de Belice del problema territorial de Guatemala. Belice obtuvo formalmente su independencia el 21 de septiembre de 1981 y se reconoció su independencia dentro de la Commonwealth. ¿De la Commonwealth? No serán los estados entonces. Que pertenecieron, pero que sin embargo siguen son independientes, pero siempre bajo el control de la corona. Fíjense que en 1981, cuando le dan la independencia, Belice se declara independiente y fija sus límites territoriales, consignando en su constitución que son los establecidos en la Convención de 1859. Y ese tratado no se cumplió por parte del Reino Unido. En el año 1991, ¿quién era nuestro gobernante? ¿Sí?
el ingeniero Serrano Iglesias. Jorge Serrano Iglesias. Dice que el 14 de agosto de 1991, la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia de Guatemala publicó un comunicado en el cual el presidente de la República declaraba que, en conformidad con la Constitución y el derecho constitucional, se reconocía el derecho de Belice a la libre determinación. Es decir, la Asamblea General de Naciones Unidas otorga el reconocimiento y la independencia a Belice como un Estado soberano con su propio territorio. Y seguidamente, en el año 1991, el presidente de la República de Guatemala dice: sí, efectivamente reconocemos que Belice es un Estado soberano, es un Estado independiente, en el cual tenemos pendiente establecer los límites, establecer el territorio, la salida al mar y los conflictos que aún tenemos sobre algunas islas que nosotros reivindicamos que pertenecen a Guatemala. Y entonces, a partir de acá, las negociaciones entre ellos vienen realizándose sin ningún punto de entendido, por lo que solicitan la intervención de la OEA para que el secretario general de la OEA presente algunas posibilidades de acercamiento. Y efectivamente el secretario general de la OEA les dice: miren señores, ustedes ya tienen más de 2 siglos de estar en conflicto desde que se origina hasta estos momentos actuales, y entonces busquen la opción de llegar a algún acuerdo. Y ya vimos que entre ustedes, como estados y sus negociadores, no logran entendidos que permitan solucionar este diferendo. Entonces necesitamos que intervenga un tercero en discordia con una autoridad suficiente para que se defina de una vez por todas este conflicto, que al momento de dictarse la sentencia respectiva tienen que acatarla, tienen que aceptarla, y bueno, si perdió, perdió, si ganó, enhorabuena. Y entonces les dice: acudan ¿a quién? A la Corte Internacional. Para ello, tal vez ustedes no habían nacido en ese entonces o estaban muy bebecitos, se convoca a un referéndum, a una consulta popular en la cual preguntaban si estaban de acuerdo con que el problema se resolviera por medio de la Corte Internacional de Justicia. Y entonces, a nivel de Guatemala, se dijo que sí. Ganó el sí. Dijimos, bueno, que sea lo que sea, que resuelva el órgano jurisdiccional internacional, la alta corte de las Naciones Unidas, que tendrá en sus manos. Belice no realizó ninguna consulta y pasó mucho tiempo después hasta que realizó la consulta y los estados dijeron, la población dijo, bueno, entremos
Al final que perdemos, más que fijar nuestros límites y evitar roces y problemas como con los ejércitos de Guatemala. En la actualidad presentaron su demanda, los alegatos respectivos, y el conflicto se está dividiendo ¿dónde? En la Corte Internacional de Justicia. Para definir qué. ¿Cómo? Límites. Límites. Ya vimos allá que en el tratado del Reino Unido versus Guatemala de 1859 le dijeron más que un tratado de negociación de límites, fue un tratado de cesión del territorio. Y por eso es que nace el RICE. El territorio y con el reconocimiento internacional y nacional del otro estado en conflicto. Entonces se tendrá que pronunciar sobre el diferendo 1 marítimo, 2 territorial o 1 territorial, 2 marítimo, y respecto a las islas en disputa. Bueno, hasta hoy está nuestra triste historia. No defines, pero ahí sí lo vamos a lograr y digamos que sí. Los veo entonces el día jueves 22. Jueves 22 a las 14:30 horas. Imagino que allá va a ser el examen en el aula 101. Y bueno, estudien, ahí te recuerdan que lo relacionado a el espacio marítimo es una lectura obligatoria y de ahí vienen como 10 preguntas.